En una noche de septiembre de 1860, en una capilla de piedra en los terrenos de Oakwood Manor, a las afueras de Charleston, Carolina del Sur, un coronel confederado encerró a su hija embarazada con 4 hombres esclavizados y se alejó. La apuesta que llevó a ese momento involucraba $52,000 en deudas de juego, una sociedad secreta de dueños de plantaciones que apostaban por el sufrimiento humano, y una rivalidad entre 2 de los hombres más poderosos del condado de Charleston. Al amanecer, la hija fue encontrada viva pero incapaz de hablar. Los 4 hombres habían desaparecido sin dejar rastro, y una carta sellada descubierta en la capilla reveló secretos que destruyeron a 2 de las familias más prominentes de Carolina del Sur. Lo que ocurrió en esas horas oscuras permaneció oculto durante décadas, protegido por mentiras, dinero y las mismas estructuras de poder que habían hecho posible la apuesta en primer lugar. Pero la verdad tiene una forma de emerger, incluso cuando está enterrada bajo generaciones de silencio. La verdad sobre esa noche surgió lentamente, en fragmentos, a través de testimonios dados en voces susurradas y documentos encontrados en lugares donde nadie pensó buscar. Charleston en 1860 se erigía como un monumento a la riqueza del algodón, donde las fortunas subían y bajaban con la bolsa de Liverpool, y donde las familias en mansiones de columnas blancas a lo largo de los acantilados habían perfeccionado el arte de aparentar respetabilidad mientras se involucraban en crueldades indecibles. El coronel Theodore Beaumont había construido Oakwood Manor 17 años antes, con la fortuna del tabaco de Virginia de su primera esposa. 12 acres de terrenos, 200 personas mantenidas en esclavitud, campos de algodón que se extendían hasta el horizonte. A los 54 años, con cabello plateado y perpetuamente empapado en whisky, Beaumont presidía la sociedad de Charleston con su segunda esposa, Evelyn, una mujer de Nueva Orleans que se había casado con él por seguridad, y aprendió demasiado tarde lo que requeriría mantener esa seguridad. Amelia Beaumont, hija de su primer matrimonio, tenía 25 años ese otoño. Con 6 meses de embarazo, casada con el capitán Edward Harrington, quien había partido hacia el territorio de Texas 7 meses después de su boda apresurada. Quienes conocían a la familia susurraban que el matrimonio se había arreglado para saldar deudas de juego, que el joven Harrington había huido a la primera oportunidad, que Amelia entendía perfectamente lo que era para su padre, una garantía que se podía intercambiar cuando las circunstancias lo exigían. Ella mantenía un diario escondido bajo las tablas del piso de su dormitorio, con páginas que revelaban a una mujer que había estado observando, calculando, esperando el momento en que necesitaría actuar para salvarse a sí misma. Los 4 hombres que se convertirían en el centro de esta pesadilla vivían en los cuarteles detrás de la casa principal. Elisha, de 43 años, trabajaba como carpintero jefe, con manos hábiles que construían riqueza que nunca poseería. Caleb, de 36 años, manejaba la forja como herrero, aún llorando al hijo vendido 2 años antes. Levi, de 39 años, administraba los establos con competencia silenciosa, haciéndose invisible a los ojos blancos siempre que fuera posible. Y Noah, de 48 años, servía como conductor y predicador no oficial, con su voz profunda liderando el culto dominical en el claro permitido para oraciones. Estos 4 hombres eran respetados en su comunidad por resolver disputas, proteger a los vulnerables y enseñar a leer en secreto, a pesar de las leyes que lo prohibían. También eran los hombres a los que Beaumont señalaba al demostrar su manejo humano. Prueba, afirmaba, de que la esclavitud podía ser benevolente. Lo que Beaumont nunca se dio cuenta era cuánto lo odiaban, porque nunca se molestó en mirar más allá de sus propias suposiciones. La apuesta en sí surgió de una sociedad secreta llamada el Club de los Magnolios. 9 dueños de plantaciones que se reunían 2 veces al mes en una habitación trasera del Hotel Charleston para apostar en todo, desde carreras de barcos de vapor hasta resistencia humana. Mantenían un libro encuadernado en cuero que documentaba cada apuesta, cada entrada atestiguada y verificada. Durante años habían estado apostando en apuestas humanas. ¿Qué mujer esclavizada daría a luz primero? ¿Qué hombre podría recolectar más algodón? ¿Qué familia podría ser separada sin que nadie intentara suicidarse? Era un deporte para ellos, una forma de afirmar dominio mientras mantenían su fachada de caballeros. Theodore Beaumont
Había estado perdiendo constantemente durante 4 años. Para septiembre de 1860, le debía al juez Harlan Whittaker $52,000, suficiente para requerir la venta de Oakwood en sí. Whittaker, que había alimentado un rencor contra Beaumont desde 1852, cuando el testimonio de Beaumont le costó un valioso acuerdo de tierras, vio su oportunidad para una venganza perfecta. El 28 de agosto, en esa habitación llena de humo, densa con cigarro y whisky, propuso una apuesta que hizo que incluso los endurecidos dueños de plantaciones se removieran incómodos. «Tu hija, Amelia», dijo Whittaker con la autoridad de 16 años en el banquillo, 6 meses de embarazo, marido convenientemente ausente. «Te perdono toda la deuda si la entregas en tu capilla el 15 de septiembre, para una noche con 4 de tus hombres más confiables, Elijah, Caleb, Libby y Noah. Si ella emerge intacta y los hombres cumplen su deber, estás libre. Si se niegan, si alguien escapa, si algo sale mal, me debes el doble más Oakwood como garantía». La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac implacable del reloj. Jonathan Hale, que poseía el mayor molino de algodón del condado, se inclinó hacia adelante con interés. «Prueba todo. Control, nervios, obediencia. Usar su propia sangre lo hace perfecto». Las manos de Beaumont temblaron en su vaso. Su mente corrió a través de alternativas. La bancarrota destruiría el nombre de la familia. Huir lo convertiría en un hazmerreír. Rechazar significaría ruina inmediata. En su aritmética retorcida, Amelia ya había sido reducida a propiedad, casada para saldar una deuda, ahora útil para saldar otra. «Acepto», susurró, y firmó su nombre debajo de los términos. La trampa estaba tendida. 15 días para prepararse y ninguno de ellos, ni Beaumont, ni Whittaker, ni los testigos, entendía que la trampa se dispararía en una dirección que nunca anticiparon. Amelia se enteró de la apuesta el 13 de septiembre, cuando su sirvienta personal, Lena, una mujer que la había criado desde la infancia, se coló en su habitación después de medianoche y le susurró la terrible verdad. Lena había oído a Evelyn discutiendo los arreglos. Había visto a las 4 familias siendo trasladadas a un edificio de almacenamiento cerrado con llave. Había observado la capilla siendo preparada con cortinas pesadas y cerraduras exteriores. «Señorita Amelia debe huir», instó Lena. «Tome un caballo esta noche y cabalga hacia el norte. Hay gente que ayuda». 6 meses de embarazo, sola en caminos invernales. La voz de Amelia fue firme a pesar de sus manos temblorosas. «Moriré, Lena, el bebé y yo moriremos». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los terrenos oscuros. «Piensan que soy un peón. Mi padre me ha apostado antes. Mi matrimonio fue pago por sus deudas, pero no estoy sin recursos. Si están decididos a jugar este juego, entonces yo también jugaré, pero con mis propias reglas». A la mañana siguiente, Amelia confrontó a Evelyn en el jardín, su voz tranquila y fría. «Sé sobre la apuesta. Sé sobre el 15 de septiembre, y tienes 2 opciones. Deja que esto proceda como planeado, y pasaré cada día restante de mi vida destruyendo el nombre de mi padre y tu posición. Le diré a la familia de Edward. Testificaré en cualquier corte. Me aseguraré de que todos sepan lo que pasó. O puedes ayudarme a convertir esto en algo que mi padre y Whittaker nunca anticiparon, y mantendré tus secretos para siempre». Lo que Amelia propuso fue audaz. Una conspiración dentro de la conspiración, usando los propios términos de Whittaker en su contra. Requería la cooperación de 4 hombres que no tenían razón para confiar en ninguna persona blanca. Tiempo perfecto, actuación impecable y un elemento adicional. Una carta sellada que Amelia había estado carrying por meses, esperando exactamente el momento adecuado para usarla. Evelyn, calculando las probabilidades de supervivencia con la fría precisión que había aprendido creciendo pobre en Nueva Orleans, aceptó. Tenían 38 horas. Los 4 hombres se enteraron de su deber el 12 de septiembre, cuando el capataz Silas Reed los convocó a su oficina, colocó una pistola sobre el escritorio y habló sin preámbulos. El 15 de septiembre, a las 9 de la noche, se presentan en la capilla. La señorita Amelia estará allí. Pasarán la noche con ella. ¿Entienden lo que eso significa? El silencio fue absoluto. 4 hombres que habían sobrevivido décadas de esclavitud, de repente enfrentaban una orden que rompía incluso la lógica brutal que habían aprendido a navegar. «Señor», dijo Caleb con cuidado,
La señorita Amelia es la hija del amo, una mujer casada que lleva un niño. Esto no puede ser. Es una orden, lo cortó Reed. Sus familias están aseguradas en el edificio de almacenamiento. Rechácenlo y al amanecer serán vendidas al sur por separado. Compradores diferentes. Nunca los verán de nuevo. Obedezcan. Quédense en silencio y después tendrán mejores raciones. Trabajo más ligero. Quizás incluso papeles de libertad eventualmente. Elijan. ¿Qué elección existía? Aceptaron porque la alternativa significaba ver a sus hijos desaparecer. Mientras se iban, Noah murmuró la oración que había sostenido a generaciones. Señor, danos fuerza para soportar lo que no podemos cambiar. Pero el 14 de septiembre, algo imposible sucedió. Amelia y Lena se colaron en el edificio cerrado con llave donde las 4 familias esperaban en confusión aterrorizada. De pie entre mujeres y niños asustados, sintiendo a su propio bebé moverse dentro de ella, Amelia dijo, «Lo que está a punto de pasarme también les está pasando a ustedes. Todos somos piezas en un juego que los hombres están jugando, pero tengo un plan para detenerlos. Necesito que confíen en mí», explicó su plan. Cuando terminó, la esposa de Elijah, Miriam, la estudió por un largo momento y luego asintió. «Convenceré a Elijah. Los otros seguirán». Esa tarde, en una reunión apresurada en el edificio de almacenamiento vacío, Amelia les contó a los 4 hombres lo que proponía. Era peligroso. Requería un tiempo dividido en segundos y dependía de que todos jugaran su papel perfectamente, pero ofrecía algo que les habían negado toda su vida. Agencia. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», y preguntó Caleb con franqueza. «No deberían», dijo Amelia, «pero si esta noche procede como planeado, estoy destruida y ustedes están destruidos. Si mi plan funciona, todos sobrevivimos con algo que no teníamos antes. Prueba documentada de lo que pasó. Protección contra amenazas futuras. Influencia. No puedo prometer libertad, pero puedo prometer que si sobrevivimos esta noche, haré todo en mi poder para asegurar que nunca sean usados como influencia de nuevo». Los 4 hombres intercambiaron miradas. Décadas de instinto de supervivencia pesando probabilidades imposibles. «Lo haremos», dijo Elijah finalmente. «Que Dios nos ayude a todos». Las horas restantes pasaron en preparativos febriles. Lena recuperó ítems específicos de la habitación de Amelia. La carta sellada, el diario de Amelia, un pequeño cuchillo. Evelyn manejó la casa para prevenir interrupciones inesperadas. Los hombres memorizaron sus roles. Practicaron el tiempo al minuto. Mientras el atardecer se acercaba el 15 de septiembre, el juez Whitaker llegó con testigos, Hale y un plantador llamado Sutherland, que verificarían el cumplimiento de los términos de la apuesta. Fueron mostrados a una sala de estar, servidos con whisky y cigarros, tratando los eventos de la noche como entretenimiento en lugar de atrocidad. A las 9 en punto exactamente, Amelia caminó por el sendero hacia la capilla, su padre a su lado, silencioso y apestando a whisky. Detrás de ellos venían Evelyn, Whitaker y los testigos. La capilla brillaba con luz de velas, casi hermosa en la oscuridad de septiembre. Dentro, los 4 hombres esperaban de pie en un espacio que les había sido prohibido entrar a la luz del día, ahora ordenados a ocuparlo para el propósito más oscuro imaginable. Beaumont abrió la puerta y la empujó para abrirla. Amelia cruzó el umbral y se volvió para mirar a su padre una última vez. «Que Dios te perdone», dijo en voz baja, «porque yo nunca lo haré». La puerta se cerró, el candado chasqueó, y 5 personas se pararon en la luz de las velas, enfrentando la noche más larga de sus vidas. Amelia habló primero, su voz firme. «Están escuchando en la puerta. Necesitamos darles inicialmente lo que esperan oír. Sonidos lo suficientemente convincentes para satisfacerlos. Luego ejecutamos el plan exactamente como se discutió. Durante la primera hora, actuaron con cuidado. Amelia gritó en intervalos cronometrados, sonidos de angustia que podían interpretarse como se esperaba. Los hombres movieron muebles, creando ruido que sugería actividad. A través de la ventana de vidrios de colores, sombras pasaban ocasionalmente, testigos verificando que los eventos procedían según la apuesta. Pero lo que realmente sucedió dentro de esa capilla fue completamente diferente. Amelia se sentó en el sofá y les contó a los 4 hombres todo. La verdad completa sobre la apuesta, las deudas de su padre,
el libro del Club de los Magnolios con apuestas humanas, la complicidad de Evelyn. Explicó las mentiras que se estaban construyendo para proteger el nombre de Beaumont, independientemente de lo que pasara esa noche. La apuesta establece que debo estar intacta por la mañana, dijo Amelia. Esperan violación, prueba de que siguieron órdenes, pero los términos especifican solo el resultado, no lo que sucede durante la noche. Y hay algo que no saben, algo que lo cambia todo. Sacó la carta sellada que había llevado por meses. Esta carta contiene 2 confesiones. La primera concierne al niño que llevo, y no es de mi marido. La segunda es sobre un crimen que mi padre cometió 16 años atrás para ocultar su propio linaje mixto. El juez Whittaker ha pasado años obsesionado con linajes, tratando de probar pureza blanca. Esta carta destruirá a ambas familias, pero también asegurará que si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, si somos dañados, vendidos, silenciados, esta información llegue a todos los periódicos y tribunales de Carolina del Sur. Serán arruinados. Elijah se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estamos creando destrucción mutua asegurada. Por la mañana, tendremos prueba de esta noche documentada de múltiples formas. Esconderemos esta carta donde solo nosotros sepamos encontrarla. Si Whittaker o mi padre alguna vez amenazan a ustedes o sus familias de nuevo, la verdad se hace pública. Serán destruidos. ¿Y qué te pasa a ti cuando amanece? Preguntó Levi en voz baja. La mano de Amelia descansó en su vientre hinchado. Voy a jugar el rol que esperan, traumatizada, silenciosa, rota. Les dejaré creer que la noche me destruyó. Pero por dentro sabré la verdad, y estaré trabajando para llevarlos a salvo. Tengo contactos en el norte. Gente que mi verdadera madre conocía que trabaja con el ferrocarril subterráneo. Tomará tiempo, pero los sacaré. Las horas pasaron en conversaciones susurradas. Hablaron de sus vidas, familias, sueños postergados y negados. Amelia aprendió que Elijah podía leer y escribir, que había estado enseñando a otros en secreto por años. Caleb habló de su hijo vendido y de sus oraciones nocturnas para verlo de nuevo. Levi describió los caballos que había entrenado. Cómo podía domar cualquier criatura si se le daba paciencia y tiempo. Noah recitó escrituras de memoria, su voz llevando el peso de una fe mantenida contra toda evidencia. Alrededor de las 3 de la mañana, pasos se acercaron. Amelia rápidamente se arregló para aparecer desaliñada. Los hombres se posicionaron alrededor de la habitación. A través del ojo de la cerradura, alguien miró y escuchó. Luego los pasos se retiraron. «Están satisfechos», susurró Amelia. «Creen que estamos haciendo lo que esperan». Mientras el amanecer se acercaba, finalizaron detalles. La carta sería escondida en una piedra suelta detrás del altar. Amelia emergería incapaz de hablar. Un mutismo que la excusaría de testimonios y preguntas. Los 4 hombres desaparecerían esa noche usando rutas que Noah conocía de años conduciendo entre plantaciones. «¿Qué pasa con nuestras familias?», preguntó Elijah. «Miriam y las otras saben el plan. Al amanecer crearán suficiente caos para que en la confusión puedan escabullirse. Es peligroso, pero quedarse es más peligroso». Al primer luz, Amelia tomó el pequeño cuchillo e hizo 3 cortes superficiales en su brazo, suficiente para sangrar, para dejar marcas sugiriendo lucha. Rasgó ligeramente su camisón. Despeinó más su cabello. «Cuando abran esa puerta», dijo, «me desplomo, no hablo. No importa qué pregunten o amenacen. La ambigüedad nos protege a todos». Los hombres arreglaron la habitación para sugerir brutalidad. Muebles volcados, velas quemadas, sangre de Amelia en el sofá. Se posicionaron cerca de la puerta, listos. A las 6 en punto exactamente el candado giró. El juez Whittaker entró, seguido por Hale y Sutherland. Theodore Beaumont estaba detrás de ellos, rostro gris, manos temblando. Amelia yacía en el sofá, ojos abiertos pero desenfocados, sangre visible en su brazo, cuerpo temblando. Cuando Whittaker dijo su nombre, no respondió. Cuando exigió que les dijera qué pasó, lo miró a través como si no estuviera allí. «Señorita Amelia», dijo Whittaker bruscamente. «Necesita hablar, nada. Ni una palabra ni un sonido». Evelyn empujó a los hombres y se arrodilló junto al sofá, su actuación impecable. «Amelia, querida, háblame, por favor». Aún nada. Whittaker se volvió hacia los 4 hombres. ¿Cumplieron su deber? Elijah encontró sus ojos con firmeza. «Hicimos lo que nos dijeron, señor». «Exactamente lo que nos dijeron». «Perfecto. Confirmación sin detalle. Obediencia sin admisión». Whittaker los estudió.
Luego se volvió hacia Amelia, aún silenciosa y temblando. Parecía insatisfecho, pero no podía disputar que los términos se habían cumplido. La apuesta está saldada. Tu deuda está cancelada, Theodore. Beaumont no respondió. Solo miró a su hija con una expresión que podría haber sido culpa o cálculo. Imposible de distinguir. Mientras llevaban a Amelia de vuelta a la casa, mientras se llamaba a un doctor, mientras Evelyn comenzaba a manejar la crisis, los 4 hombres fueron escoltados a sus cuarteles. Sabían, y sus esposas sabían, que tenían solo horas antes de que alguien decidiera que eliminar testigos era más seguro que dejarlos vivir. Lo que pasó en el aftermath inmediato sería disputado por años. La historia oficial afirmaba que los 4 hombres escaparon esa noche, robando caballos y desapareciendo hacia el norte. Pero había otros relatos susurrados en los cuarteles y testificados en deposiciones que surgirían mucho después. Algunos decían que los hombres fueron cazados y asesinados en días, sus cuerpos escondidos en el río. Otros afirmaban que llegaron a la libertad, pero nunca pudieron regresar por sus familias. La verdad, como emergió a lo largo de décadas, era más complicada que cualquiera de las versiones. Amelia nunca habló otra palabra. Doctores médicos la examinaron y no encontraron causa física para su mutismo. Algunos lo llamaron histeria, otros shock. Otros susurraban sobre castigo divino por pecados sin nombre. Dio a luz a gemelos en marzo de 1861. Un niño y una niña, ambos sanos. Ambos con marcas idénticas en sus hombros izquierdos que parecían cicatrices deliberadas, pero podrían haber sido marcas de nacimiento. El capitán Edward Harrington regresó del territorio de Texas en 1862, aprendió la versión editada con cuidado de Evelyn de los eventos, y prontamente se divorció de Amelia por motivos de incapacidad mental. Ella y sus hijos fueron trasladados a una pequeña cabaña en el borde de Oakwood, efectivamente exiliados, pero aún dependientes de las finanzas cada vez más tensas de Beaumont. Theodore Beaumont se ofreció voluntario para el servicio confederado en 1863, a pesar de tener 57 años, una edad en la que la mayoría de los hombres se quedaban en casa. Quienes lo conocían decían que buscaba redención o muerte, y no le importaba cuál lo encontrara primero. Fue asesinado en Gettysburg en julio de 1863, baleado en el pecho durante una carga tácticamente inútil. Sus últimas palabras, según el soldado que lo sostuvo, fueron: «Díganle a Amelia que lo siento». El mensaje nunca fue entregado. Evelyn sobrevivió la guerra vendiendo Oakwood pieza por pieza, entreteniendo a oficiales de la Unión en cenas donde pretendía haber simpatizado siempre con el norte, haciendo lo que fuera necesario para mantener su posición. La guerra liberó a las personas esclavizadas que no habían huido ya, dispersándolas por Carolina del Sur y más allá. Entre ellas estaban las 4 esposas y sus hijos. Miriam, la esposa de Elijah, y las otras que desaparecieron en el caos de la reconstrucción. Si alguna vez se reunieron con sus maridos, permaneció desconocido para la sociedad de Charleston. El juez Harlan Whitaker sirvió como juez militar confederado hasta 1865, cuando su plantación fue quemada por hombres anteriormente esclavizados que se unieron a las fuerzas de la Unión. Whitaker sobrevivió, pero quedó con quemaduras en la mitad de su rostro. Se convirtió en un recluso, viviendo en su mansión dañada, emergiendo solo para negocios necesarios, su rostro marcado oculto detrás de una máscara de seda negra. Su obsesión con la investigación genealógica se intensificó hasta el punto de la manía, pasando días en tribunales rastreando linajes con precisión febril, buscando algo que nunca encontró del todo. Los otros miembros del Club de los Magnolios no fared mejor. Hale perdió 2 hijos en Vicksburg y su molino de algodón en un incendio misterioso en 1866. Se bebió hasta la muerte en 1868. Sutherland fue encontrado en el río Charleston en 1867, su cuerpo lastrado con cadenas en lo que se dictaminó como suicidio, pero parecía asesinato. 3 otros miembros murieron antes de 1871. Fiebre amarilla, una caída de un caballo, complicaciones de lo que los doctores llamaron agotamiento nervioso. Para 1871, solo Whitaker permanecía vivo del grupo que había presenciado la firma de Beaumont en el libro, y el libro en sí había desaparecido. Algunos decían que Evelyn lo destruyó. Otros afirmaban que fue robado durante la ocupación de la Unión.
Rumores persistían de que había sido tomado por alguien que planeaba usarlo como evidencia si llegaba el momento adecuado. Los gemelos de Amelia, Clara y Benjamin, crecieron en esa cabaña, oyendo la pluma de su madre rascar el papel cada noche, viendo sus labios moverse como si dijera palabras que solo ella podía oír. Aprendieron que el silencio de su madre no era ausencia, sino presencia, testimonio constante de algo tan terrible que solo podía ser presenciado, no hablado. Justo cuando pensábamos que la historia terminaba con silencio y sobrevivientes dispersos, algo extraordinario ocurrió en 1872 que cambiaría todo. En la primavera de 1872, cuando Clara tenía 13 años y Benjamin 12, un hombre apareció en la puerta de su cabaña. Era negro, en sus 50s, bien vestido, carrying papeles que lo identificaban como un hombre libre llamado Elijah Thompson. Pidió hablar con Amelia, y cuando ella apareció, dijo simplemente, «Señorita Amelia, he venido a decirle que también cumplimos nuestra promesa». Amelia, que no había reaccionado visiblemente a otro ser humano en 14 años, lo abrazó y lloró. Durante la semana siguiente, Elijah les contó a los gemelos lo que su madre no podía hablar, sobre la apuesta, la noche en la capilla, la conspiración que había salvado todas sus vidas. Les contó que los 4 hombres habían llegado al norte, que habían trabajado por años para ganar dinero y regresar, que habían pasado la última década buscando a las familias que habían sido forzados a dejar atrás. «Su madre salvó nuestras vidas», dijo Elijah. «Pasamos 14 años asegurándonos de poder honrar esa deuda. No podíamos volver durante la guerra. Demasiado peligroso. Pero ahora, con la reconstrucción finalmente podemos hacer lo que prometimos». Les mostró documentos, papeles probando que él y los otros habían comprado tierra en Illinois. Habían establecido una comunidad para personas anteriormente esclavizadas, habían creado redes ayudando a refugiados del sur. Les contó que Caleb había encontrado a su hijo vendido, que Levi había empezado un negocio de entrenamiento de caballos, que Noah se había convertido en ministro de una congregación mixta. «Nunca olvidamos lo que pasó en esa capilla», dijo Elijah. «Nunca olvidamos que su madre eligió confiarnos cuando no tenía razón para hacerlo. Si alguna vez necesitan ayuda, si alguna vez necesitan un lugar a donde ir, tienen familia esperando en Illinois». Amelia escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Luego tomó pluma y papel y escribió: «Gracias por volver. Gracias por sobrevivir. Gracias por recordar». Elijah se quedó un mes, ayudando a reparar la cabaña, enseñándole carpintería a Benjamin, trayendo noticias de más allá de Carolina del Sur. Antes de partir, le dio a Amelia una pequeña caja cerrada con llave. Dentro está todo lo que documentamos de esa noche. La carta que escribió, copias de testimonio que dimos a un abogado del norte, affidavits de gente que sabía lo que pasó. Lo mantuvimos seguro porque sabíamos que algún día podría ser necesario. Después de que Elijah regresara a Illinois, Amelia comenzó a enseñar a niños negros y blancos, aunque principalmente negros, en su cabaña. Usó las conexiones que Elijah proporcionó para ayudar a personas anteriormente esclavizadas a navegar la burocracia complicada de la reconstrucción. Evelyn, observando desde la casa principal, estaba dividida entre horror y admiración por lo que su hijastra se había convertido. En 1874, Amelia hizo algo inesperado. Llevó a sus hijos a un abogado, un trasplantado del norte llamado Nathaniel Brooks, que se especializaba en casos de reconstrucción. Por escrito dijo que quería presentar cargos contra el juez Whitaker y la herencia de su padre por conspiración, secuestro e intento de asalto. Brooks quedó atónito. «Señora Harrington, estos cargos serán casi imposibles de procesar. El juez Whitaker tiene influencia considerable. La herencia de su padre está conectada políticamente a través de su madrastra. La mayoría de los testigos están muertos y, perdóneme, pero sin testimonio verbal». Amelia le entregó la caja cerrada. Dentro estaban los documentos de Elijah, la carta que había escondido y luego recuperado, testimonio de los 4 hombres dado a autoridades del norte y sus propios diarios. 14 años de testimonio escrito describiendo, no solo esa noche, sino todo el sistema que lo había hecho posible. Brooks leyó los materiales con creciente asombro. «Esto es explosivo. Si siquiera la mitad de esto se introduce como evidencia, destruye varias familias prominentes. Pero entiende los riesgos.
Consecuencias sociales, posible represalia. Amelia escribió: He estado en silencio 14 años. Ese silencio protegió a mis hijos y dio a los 4 hombres tiempo para establecer seguridad. Pero el silencio también ha protegido a los culpables. Es hora de que la verdad sea hablada, incluso si debo hablarla por escrito. El caso que siguió, Harrington versus Whittaker, presentado en Corte Federal en 1874, nunca llegó a juicio, pero sus documentos de presentación se hicieron públicos y contenían suficiente detalle sobre el Club de los Magnolios para escandalizar incluso a una comunidad endurecida por las brutalidades de la esclavitud. Periódicos desde Columbia hasta Nueva Orleans recogieron la historia, y de repente familias respetables de Charleston encontraron sus nombres asociados con prácticas que incluso muchos simpatizantes confederados encontraban abominables. El juez Whittaker, ahora 74 y aún oculto detrás de su máscara de seda, contrató abogados para suprimir el caso. Argumentaron que la apuesta ocurrió cuando tales relaciones de propiedad eran legales bajo la ley de Carolina del Sur, que los estatutos de limitaciones habían expirado en cargos criminales, que el mutismo de Amelia la hacían no confiable. Más en silencio, sugirieron que su testimonio escrito podría haber sido fabricado por radicales de la Reconstrucción, buscando difamar familias sureñas respetables. Pero los documentos que Elijah había preservado contaban una historia corroborada, testimonio de testigos vivos, evidencia física, una cadena de documentación difícil de descartar. El caso se arrastró 20 meses a través de mociones, contramociones, intentos de intimidación y ofertas de acuerdo. Evelyn, desesperada por proteger lo que quedaba del nombre Beaumont, rogó a Amelia que retirara los cargos. «Estás destruyendo la familia», me escribió. «Clara y Benjamin nunca serán aceptados en sociedad. ¿Vale tu venganza sus futuros?» La respuesta escrita de Amelia fue breve. «No busco venganza. Busco justicia. Mis hijos heredarán la verdad, que vale más que la aceptación en una sociedad construida sobre mentiras». El caso se resolvió fuera de corte en 1876. Los términos fueron sellados, pero quienes conocían a las familias notaron cambios. El juez Whittaker transfirió propiedad sustancial a un fideicomiso financiando escuelas para hijos de libertos. La herencia Beaumont fue liquidada. Las ganancias divididas entre Evelyn, Amelia y un fondo compensando familias sujetas a las apuestas del Club de los Magnolios. No fue suficiente. No podía hacerlo. El dinero no podía deshacer lo hecho. No podía restaurar familias rotas o años perdidos. Pero fue un reconocimiento, documentado y atestiguado, de que lo que pasó en esa capilla fue un crimen, no un derecho. El acuerdo incluyó una provisión inusual. Todos los documentos relacionados con el caso, incluyendo los diarios de Amelia, el testimonio de Elijah y la carta de la capilla, serían sellados por 100 años hasta 1976. La razón dada fue la protección de descendientes vivos, pero la verdad era más compleja. La carta que Amelia había escondido en la capilla contenía 2 confesiones que habrían destruido múltiples familias prominentes. La primera concernía la verdadera paternidad de sus gemelos. La segunda revelaba evidencia de que la abuela de Theodore Beaumont había sido una mujer de raza mixta, pasada como blanca a través de documentos falsificados en el sur de los 1850s, donde las leyes definían a cualquiera con sangre africana como negro, y por lo tanto sujeto a esclavitud. Esta revelación era dinamita social. Si Beaumont tenía sangre negra, entonces por la lógica propia del sur no debería haber poseído propiedad, incluyendo gente. Sus matrimonios habrían sido ilegales, sus hijos ilegítimos. El juez Whittaker había descubierto pistas de esta verdad en su investigación genealógica. Por eso propuso la apuesta. Quería probar que el linaje de Beaumont estaba contaminado para crear una situación donde la verdad emergiera. Pero Amelia los había superado a ambos. Su carta revelaba que había sabido sobre la ascendencia de su padre por años. Su verdadera madre se lo había dicho en su lecho de muerte. Amelia había estado carrying este conocimiento como un arma cargada, esperando el momento adecuado. La carta también revelaba la segunda verdad. Los niños que Amelia llevaba no eran de su marido. Resultaron de un asalto por el Dr. Levi Marsden, un médico de Charleston que era primo de Whittaker y miembro del Club de los Magnolios. Marsden había atendido a Amelia durante una enfermedad a principios de 1860.
Ella había guardado silencio porque reportarlo la habría arruinado. Como mujer, la habrían culpado, pero en la carta documentó todo. Fechas, detalles, testigos. Esta revelación transformaba toda la apuesta. Whittaker había inadvertidamente preparado la exposición del crimen de su propio primo. Si los gemelos mostraban rasgos que probaran la ascendencia mixta de Beaumont, Amelia podía revelar que esos rasgos venían del asalto de Marsden, no de nada en la capilla o el linaje de Beaumont. Whittaker sería forzado a admitir que su primo era un violador, o admitir que sus teorías genealógicas estaban equivocadas. Era una trampa perfecta construida mientras todos la subestimaban. Los documentos sellados también contenían la declaración de Evelyn agregada en 1877. En ella, confesaba su rol en la planificación de la apuesta, su traición a su hijastra, sus razones para finalmente ayudar al contraplan de Amelia. «Participé en el mal», escribió Evelyn, «porque creía que mi supervivencia dependía de ello. Ayudé a Amelia al final, no por una conciencia desarrollada repentinamente, sino porque me mostró que mi supervivencia en realidad dependía de que su plan tuviera éxito. No soy redimida por una buena elección después de una docena de malas. Soy simplemente una mujer que aprendió demasiado tarde que el sistema del que me beneficié eventualmente me devoraría a mí también». Evelyn murió en 1882. Habiendo vivido sus años finales en una pequeña casa de Charleston sostenida por ingresos del acuerdo, fue enterrada en el lote familiar Beaumont, aunque la sociedad local en gran parte evitó su funeral. Menos de una docena de dolientes asistieron, la mayoría personas anteriormente esclavizadas que había empleado en sus últimos años. El juez Harlan Whittaker murió en 1878, 2 años después del acuerdo, sus meses finales consumidos por adicción a la morfina. Sus últimas palabras, según su doctor atendiente, fueron: «El libro, destruyan el libro». Pero el libro del Club de los Magnolios nunca fue encontrado. En los años siguientes al acuerdo, eventos extraños comenzaron a ocurrir que sugerían que el legado del Club de los Magnolios no había terminado. En 1879, el hijo de Jonathan Hale, que había heredado lo que quedaba de la propiedad familiar, fue encontrado muerto en su estudio, un aparente suicidio. Dejó una nota diciendo solo: «Los pecados de los padres». El mismo año, el sobrino de Sutherland murió en un accidente de casa que testigos dijeron parecía más asesinato que mishap. Para 1881, 8 hombres conectados a los miembros originales del Club de los Magnolios habían muerto bajo circunstancias sospechosas. Algunos fueron dictaminados accidentes, algunos suicidios, uno asesinato por asaltante desconocido. La sociedad de Charleston susurraba sobre una maldición, sobre retribución divina, sobre los salarios del pecado visitados sobre hijos y nietos. La verdad era más simple y más humana. En 1883, una confesión en el lecho de muerte de un hombre llamado Isaiah, que había sido esclavizado por el juez Whittaker y liberado durante la guerra, reveló que había estado rastreando sistemáticamente y matando a miembros del Club de los Magnolios y sus descendientes. Había mantenido el libro del club, robado del estudio de Whittaker durante la guerra, y había pasado 16 años usándolo para identificar a todos involucrados en las apuestas humanas, luego haciéndolos pagar. «Maté a 12 hombres», confesó Isaiah al ministro que lo atendía. 12 hombres que o participaron en esas apuestas, o heredaron fortunas construidas sobre ellas y se negaron a enmendar. «No me arrepiento. Lo haría de nuevo. Que Dios me juzgue como quiera». Pero no podía dejarlos vivir en paz mientras el sufrimiento de mi gente era olvidado. La confesión fue suprimida. Las autoridades locales no querían admitir que un liberto había estado asesinando a prominentes hombres blancos por años sin detección. Isaiah murió al día siguiente. Fue enterrado en una tumba sin marcar, y su confesión fue archivada en registros de tribunal donde permaneció oculta por décadas. El libro que Isaiah había mantenido desapareció con él. Algunos decían que lo había escondido, otros que lo destruyó antes de morir. Pero rumores persistían de que existía en algún lugar, que documentaba no solo la apuesta Beaumont-Whittaker, sino 248 otras apuestas humanas hechas entre 1848 y 1866, implicando a 58 familias sureñas prominentes. Amelia vivió hasta 1900, muriendo a los 66 años. Nunca habló otra palabra en voz alta.
Pero sus palabras escritas llenaron cientos de diarios. Su escuela creció, eventualmente fusionándose con otras escuelas de la era de la Reconstrucción para convertirse en parte de la fundación de la educación negra en Carolina del Sur. Clara y Benjamin se convirtieron en maestros, llevando adelante el trabajo de su madre. En 1898, 2 años antes de la muerte de Amelia, Noah apareció en su hogar. El predicador de esa noche, ahora 78, y caminando con un bastón. Había viajado desde Illinois para ver a Amelia una última vez, para decirle que los 4 hombres habían vivido para ver a sus hijos educados, a sus nietos nacidos libres, a sus comunidades establecidas. Nunca te olvidamos, dijo Noah, sentado en el salón de Amelia mientras Clara servía té. Nunca olvidamos lo que hiciste, lo que arriesgaste. Hemos contado la historia a nuestros hijos y nietos, pasándola para que sepan que en el momento más oscuro, una mujer blanca eligió ser humana. Eso vale la pena recordar. Amelia escribió su respuesta. No lo salvé. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que debería recordarse. No que una persona fuera heroica, sino que en circunstancias imposibles, personas en lados diferentes de un sistema maligno eligieron ver la humanidad del otro. Esa es la única forma en que algo cambia. Cuando Amelia murió en 1900, fue enterrada junto a su madre en un cementerio recientemente integrado. Su lápida llevaba una inscripción simple: Amelia Beaumont Harrington, 1835-1900. Habló verdad en silencio. Los documentos sellados permanecieron encerrados en el Tribunal del Condado de Charleston hasta 1921, cuando fueron transferidos al recién establecido Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur. El sello de 100 años significaba que no se abrirían hasta 1976, pero incluso sellados, ¿ejercieron influencia? Historiadores sabían que algo importante estaba oculto allí, y el misterio de lo que contenían los documentos se convirtió en parte de la mitología histórica de Carolina del Sur. En 1924, cuando los archivos adquirieron los diarios de Amelia de la venta de la herencia de Clara, un estudiante de posgrado llamado Edward Lynn dedicó 4 años a catalogarlos. Su disertación, Silencio y Testimonio, Resistencia en la Reconstrucción de Carolina del Sur, se basó en los escritos de Amelia para desafiar narrativas prevalecientes sobre la pasividad de las mujeres sureñas durante y después de la Guerra Civil. El trabajo de Lynn fue en gran parte ignorado cuando se publicó en 1930, descartado como demasiado radical y enfocado en casos excepcionales en lugar de patrones representativos. Pero Lynn había descubierto algo en los diarios que no incluyó en su trabajo publicado, algo que lo hizo escribir una carta sellada al director de los archivos, marcada para no abrirse hasta 1976, cuando los documentos originales se desellarían. En esa carta, Lynn explicaba que los diarios de Amelia contenían pasajes codificados, referencias al Segundo Testamento y al regalo del carpintero, que sugerían que documentos adicionales existían en algún lugar, escondidos por Elijah, antes de regresar a Illinois en 1872. Lynn había pasado meses tratando de descifrar los códigos y localizar estos documentos adicionales. Había viajado a Illinois, entrevistado a descendientes de Elijah, buscado registros de propiedad y casas antiguas. No había encontrado nada concreto, pero se había convencido de que Elijah había creado un archivo de respaldo, un duplicado completo de todo en los documentos sellados del tribunal. Más testimonio adicional, escondido en algún lugar de Charleston mismo como seguro contra que los documentos sellados fueran destruidos o perdidos. Creo, escribió Lynn en su carta sellada, que Elijah Thompson era demasiado cuidadoso, demasiado minucioso para confiar en que una caja sellada en un tribunal sobreviviría 100 años. Sabía que gente poderosa querría esos documentos destruidos, así que creó un segundo archivo escondido en una ubicación que se revelaría solo cuando el primero se abriera. Los diarios de Amelia contienen pistas para esta ubicación, pero no pude resolverlas en el tiempo que tuve. Quizás investigadores futuros con los documentos completos disponibles en 1976 tengan éxito donde yo fallé. Lynn murió en 1946, habiendo pasado sus años finales enseñando en un pequeño colegio negro en Alabama.
Su disertación olvidada hace tiempo por historiadores mainstream. Su carta sellada permaneció en los archivos, desconocida para cualquiera excepto el director que la recibió, y que murió en 1939, sin contarle a nadie sobre ella. Mientras tanto, en los finales de los 1920s y principios de los 1930s, algo extraño comenzó a pasar a los descendientes de las familias del Club de los Magnolios. Una serie de cartas anónimas aparecieron, cada una conteniendo una sola página fotocopiada de lo que parecía ser el libro desaparecido. Cada carta estaba dirigida a un descendiente específico y contenía una entrada describiendo una apuesta en la que su ancestro había participado, completa con nombres, fechas, cantidades y resultados descritos en lenguaje frío y preciso. Las cartas no incluían demandas, no amenazas, solo la documentación en sí y una sola línea mecanografiada al fondo. La verdad es paciente. Puede esperar. Nadie sabía quién enviaba las cartas. Algunos destinatarios las quemaron inmediatamente, aterrorizados por lo que revelaban. Otros las mantuvieron ocultas, asustados de destruirlas, pero igualmente asustados de reconocerlas. Unos pocos, muy pocos, intentaron investigar, contratando detectives privados para rastrear el origen de las cartas. Cada investigación llevó a ninguna parte. Las cartas pararon en 1936, tan misteriosamente como habían comenzado. Para entonces, páginas del libro habían llegado a 52 personas diferentes a través de 8 estados. Algunas de estas personas eran prominentes: un congresista de Carolina del Sur, un juez de Luisiana, un plantador rico de Georgia. Otras eran ciudadanos ordinarios viviendo vidas tranquilas, inconscientes hasta que las cartas llegaron de que sus fortunas familiares habían sido construidas sobre apuestas humanas documentadas. Las cartas tuvieron un efecto que su remitente, quienquiera que fuera, probablemente pretendía. Algunas familias comenzaron en silencio a hacer enmiendas, donando a colegios negros, financiando becas, apoyando organizaciones de derechos civiles. Otras redoblaron la negación, quemando papeles familiares, suprimiendo documentos, amenazando a cualquiera que preguntara demasiado sobre sus ancestros. En 1939, una historiadora llamada Sophia Grant intentó escribir una historia comprensiva del Club de los Magnolios, basada en fragmentos de cartas y otras fuentes. Había entrevistado a docenas de personas, compilado copias de páginas del libro que los destinatarios estaban dispuestos a compartir. Las cruzó con otros documentos históricos. Su manuscrito, titulado Apuestas en carne humana, El Club de los Magnolios y la crueldad sistemática en el sur antebellum, se completó en 1941. Ningún editor lo tocó. Grant envió el manuscrito a 25 prensas diferentes en el curso de 5 años. Todas lo rechazaron, la mayoría sin explicación. 2 editores respondieron francamente que el material era demasiado inflamatorio, que publicarlo invitaría demandas de familias poderosas, que la comunidad académica no estaba lista para este tipo de ajuste de cuentas histórico. Frustrada y muriendo de cáncer, Grant donó todo su archivo de investigación, incluyendo el manuscrito y todas sus páginas recolectadas del libro, al Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur en 1945 con la estipulación de que fuera sellado hasta 1976, para abrirse al mismo tiempo que los documentos originales de Harrington versus Whittaker. Quizás en 1976, 30 años después de que esta guerra termine, escribió Grant en su carta de cobertura: América estará lista para enfrentar la verdad sobre lo que fuimos y lo que hicimos. Quizás para entonces haya pasado suficiente tiempo para que podamos mirar esta historia sin retroceder, sin excusas, sin pretender que fue algo más que lo que era. Crueldad sistemática, documentada, presenciada, tratada como entretenimiento por hombres que se consideraban caballeros. Grant murió en 1946. Su trabajo inédito, su nombre olvidado, pero su archivo se unió a la creciente colección de documentos sellados esperando 1976, agregando otra capa al misterio de lo que se revelaría cuando los sellos finalmente se rompieran. Para los finales de los 1940s, los documentos sellados habían adquirido una calidad casi mítica en círculos históricos de Carolina del Sur. Todos sabían que algo importante estaba oculto allí. Rumores circulaban sobre lo que los documentos podrían contener. Algunos decían evidencia de asesinatos,
Otros prueba de corrupción generalizada. Otros susurraban sobre escándalos que destruirían a la mitad de las viejas familias del Estado. La verdad, esperando pacientemente en esas cajas selladas, era a la vez más simple y más profunda que los rumores sugerían. No era sobre escándalos individuales o crímenes espectaculares, era sobre un sistema documentado, presenciado, registrado por sus perpetradores, y sobre las personas que lo resistieron, sobrevivieron, testificaron contra él a pesar de probabilidades imposibles. En 1948, una mujer negra anciana llamada Faith Jenkins entró en los archivos de Carolina del Sur y pidió hablar con el director. Se identificó como la nieta de Libby, el gerente de establos de Oakwood Manor. Llevaba una pequeña caja de madera suavizada por décadas de manejo. Mi abuelo le dio esto a mi madre antes de morir en 1904, explicó Faith. Ella me lo dio en 1921 con instrucciones de traerlo aquí en 1948, exactamente 90 años después de los eventos que describe. Dentro están sus papeles personales, su testimonio sobre la noche del 15 de septiembre de 1860, cartas de los otros 3 hombres y documentos sobre lo que les pasó después de llegar a Illinois. Mi abuelo quería que esto se agregara al archivo sellado para asegurar que cuando llegue 1976, la verdad completa esté disponible. El director aceptó la caja y la agregó a la colección sellada. Faith hizo solo una pregunta antes de irse. ¿Entenderá la gente cuando finalmente lea todo esto lo que costó? ¿Entenderán que la supervivencia misma era resistencia? ¿Que mantener estos testimonios vivos por 100 años era su propio tipo de victoria? El director no tenía respuesta. Faith asintió como si lo hubiera esperado y se fue. Murió 3 años después, habiendo cumplido la obligación que su abuelo había pasado a través de 2 generaciones. Entre 1948 y 1951, 3 descendientes más se presentaron con materiales para agregar al archivo sellado. El bisnieto de Caleb trajo cartas describiendo la búsqueda de su hijo vendido y su eventual reunión en Illinois. La nieta de Noah contribuyó una copia de sermones que Noah había predicado comparando la conspiración de la capilla a historias bíblicas de resistencia y supervivencia. Y la hija de Clara Harrington, la nieta de Amelia, donó los últimos diarios de Amelia, unos aún más detallados que los ya en los archivos, describiendo no solo la noche en la capilla, sino los años de preparación previos y las décadas de trabajo que siguieron. Cada adición hizo el archivo sellado más completo, más poderoso, más peligroso para aquellos que aún querían el pasado enterrado. Y cada adición aumentó la anticipación para 1976, cuando todo finalmente se revelaría. Pero algo más estaba pasando en esos años de posguerra que cambiaría cómo los documentos eventualmente serían recibidos. El movimiento de derechos civiles estaba ganando fuerza, desafiando las mismas estructuras de poder que habían protegido a los miembros del Club de los Magnolios un siglo antes. Jóvenes, negros y blancos, comenzaban a hacer preguntas más duras sobre la historia sureña, rechazando aceptar los mitos cómodos sobre esclavitud benevolente y nobleza de la causa perdida. Los documentos sellados, esperando pacientemente en sus cajas, estaban a punto de volverse relevantes en formas que sus creadores no mogli haber anticipado. No eran solo curiosidades históricas, eran evidencia, prueba de que las crueldades de la esclavitud habían sido sistemáticas, documentadas, presenciadas y protegidas por la sociedad respetable, prueba de que la resistencia siempre había existido, prueba de que la verdad, no importa cuánto tiempo suprimida, eventualmente encuentra su camino a la luz. Justo cuando pensábamos que esta historia tendría que esperar hasta 1976 para concluir, algo ocurrió en 1950, que la trajo de vuelta al presente y reveló secretos que nadie anticipó. En julio de 1950, Oakwood Manor, abandonada desde la muerte de Evelyn en 1882, colapsando lentamente bajo kudzu y clima, finalmente cedió. El techo de la estructura principal se derrumbó durante una tormenta de verano, y el Consejo de la ciudad de Charleston, preocupado por responsabilidad y preservación histórica, autorizó un estudio de las ruinas antes de decidir si demoler o estabilizar lo que quedaba. El equipo de estudio, liderado por un arquitecto llamado Samuel Hartley e incluyendo a una joven historiadora llamada Eleanor Hale, pasó 4 semanas documentando la propiedad. En el día final, mientras fotografiaban las ruinas de la capilla,
las paredes de piedra aún de pie aunque el techo había colapsado hace tiempo. Hale notó algo extraño en la plataforma del altar. Las piedras no encajaban del todo bien, y parecía haber un espacio hueco debajo. Hartley trajo equipo para levantar con cuidado la piedra del altar. Debajo, en una caja de hierro sellada envuelta en tela aceitada, encontraron un libro encuadernado en cuero y una colección de papeles que habían sido protegidos de la humedad y la decadencia por 92 años. El libro encuadernado en cuero era el libro completo del Club de los Magnolios. Todas las 248 apuestas documentadas en detalle meticuloso, desde 1848 hasta 1866. Nombres de 58 dueños de plantaciones aparecían en sus páginas, describiendo apuestas que iban de crueles a monstruosamente incomprensibles. Las entradas estaban escritas en manos diferentes, sugiriendo que cada miembro había registrado sus propias apuestas, atestiguadas por otros. El lenguaje clínico lo hacía peor de alguna forma. Sufrimiento humano descrito con la misma precisión usada para registrar rendimientos de cosechas o ventas de ganado. Los papeles con él incluían el testimonio personal de Elijah, escrito en 1872, antes de regresar a Illinois, describiendo no solo la noche en la capilla, sino lo que había presenciado durante sus años en Oakwood, otras apuestas en las que Beaumont había participado, otras atrocidades que había sido forzado a presenciar o participar. Elijah también había incluido una carta explicando por qué había escondido estos documentos allí, en lugar de enviarlos al tribunal con los otros materiales sellados. Confío en la ley solo hasta cierto punto, había escrito Elijah. Confío en que los documentos en el tribunal sobrevivirán porque gente poderosa sabe que existen y los guardarán hasta el tiempo designado, si solo para prevenir que se abran temprano. Pero este libro, este registro completo de los pecados del club, hay gente que lo destruiría si supiera dónde está. Así que lo escondo en el último lugar donde mirarían, en las ruinas de la capilla donde comenzó la conspiración. Y confío en que algún día, cuando el tiempo sea correcto, alguien lo encontrará. El descubrimiento creó una sensación inmediata. Los periódicos de Charleston publicaron historias en primera página. En días, periódicos nacionales lo recogieron. Historiadores descendieron sobre Charleston, demandando acceso al libro, a los hallazgos del equipo de estudio, a todo. El director de los archivos, un hombre llamado Robert Ellis, que había ocupado el puesto desde 1947, tomó una decisión controvertida pero, en retrospectiva, sabia. Hizo que el libro y los papeles de Elijah se sellaran inmediatamente y se agregaran a la colección esperando 1976. Pero antes de sellarlos, autorizó una reproducción fotográfica completa de todo el libro, con una copia hecha inmediatamente disponible para investigadores y otra agregada al archivo sellado. El original debe preservarse con los otros documentos, anunció Ellis en una conferencia de prensa. Pertenecen juntos, parte de la misma historia. Pero la información en este libro es demasiado importante para mantenerla oculta por otros 26 años. La haremos disponible para académicos inmediatamente, mientras preservamos los originales para la revelación completa en 1976. La decisión desencadenó una tormenta de fuego. Descendientes de las familias nombradas en el libro, algunos de los cuales aún ocupaban posiciones prominentes en Carolina del Sur, amenazaron con demandas, reclamaron difamación, demandaron que el libro fuera suprimido. Varios políticos prominentes pidieron el despido de Ellis. La legislatura estatal realizó audiencias sobre si los archivos tenían autoridad para liberar las fotocopias, pero Ellis tenía aliados también: organizaciones de derechos civiles, periódicos negros, historiadores progresivos y sureños más jóvenes cansados de la mitología de la causa perdida, apoyaron su decisión. La controversia en sí generó atención nacional, trayendo escrutinio a Carolina del Sur, que muchos líderes políticos blancos habrían preferido evitar. Al final, las fotocopias se liberaron en octubre de 1950, exactamente 92 años después de la conspiración de la capilla. El contenido del libro sorprendió incluso a gente que pensaba entender las brutalidades de la esclavitud. Aquí estaba prueba documental en la letra propia de los perpetradores de crueldad sistemática, tratada como entretenimiento. Apuestas sobre cuánto tiempo la gente podía sobrevivir tortura,
sobre si familias podían romperse sin resistencia, sobre violación, sobre asesinato, sobre cada atrocidad imaginable, todo registrado con precisión casual. Una entrada de 1853 describía una apuesta sobre si una mujer esclavizada podía ser forzada a matar a su propio hijo para salvar a su marido de ser vendido. El resultado notado en letra pulcra. Sujeto se negó. Tanto marido como hijo vendidos por separado. Sujeto intentó suicidio, pero fue prevenido. Cantidad recolectada, $600. Otra de 1860 documentaba una apuesta sobre si 4 hombres podían ser forzados a violar a la hija de su amo. La entrada lo describía en lenguaje eufemístico, pero los participantes eran nombrados: Theodore Beaumont y Harlan Whittaker, atestiguados por Jonathan Hale y Thomas Sutherland. El resultado se notó simplemente: términos disputados, asunto resuelto privadamente, ninguna cantidad recolectada. Esa sola entrada, sangre fría y clínica ocultando horror bajo lenguaje burocrático, confirmaba todo lo que había sido susurrado por 90 años, y era una de 248 entradas tales, cada una documentando una apuesta humana, cada una nombrando nombres, proporcionando fechas y cantidades y resultados. Liberación de las fotocopias del libro en 1950 cambió fundamentalmente el paisaje histórico de Carolina del Sur. Proporcionó evidencia innegable de crueldad sistemática documentada por perpetradores que no veían nada malo en lo que hacían. Hizo imposible mantener mitos románticos sobre esclavitud benevolente o vida gentil en plantaciones. Y demostró que la resistencia, del tipo en que Amelia y los 4 hombres se habían involucrado, no era inusual, sino necesaria, una característica constante de un sistema inherentemente brutal. El libro también reveló algo más. El Club de los Magnolios no era único. Las entradas referenciaban clubes similares en Georgia, Alabama y Virginia, sugiriendo una red de tales organizaciones a través del sur. Algunos historiadores comenzaron a rastrear estas conexiones, encontrando evidencia de otras sociedades de apuestas, otros libros que habían sido destruidos o escondidos, otras crueldades sistemáticas que habían sido cuidadosamente documentadas por sus perpetradores. Eleanor Hale, la historiadora que descubrió el libro, pasó los siguientes 7 años investigando y escribiendo lo que se convertiría en la cuenta definitiva del Club de los Magnolios. Su libro, El libro de la atrocidad, Apuestas humanas en el sur antebellum, se publicó en 1956 con aclamación generalizada y controversia feroz. Hale lo dedicó a Amelia Harrington, Elijah Thompson, Caleb, Levi y Noah, que conspiraron juntos contra el mal, y dejaron testimonio que ninguna cantidad de poder pudo silenciar para siempre. El libro vendió más de 120,000 copias en su primer año, notable para una historia académica. Fue alabado por algunos reseñadores como revolucionario, condenado por otros como propaganda antisureña. Recibió amenazas de muerte. También recibió cartas de docenas de descendientes, tanto negros como blancos, compartiendo historias familiares que corroboraban y expandían las entradas del libro. Pero la contribución más importante de Hale podría haber sido su capítulo final, donde analizó la conspiración de la capilla en sí, basándose en los documentos sellados que aún no podía acceder, pero usando la entrada del libro, el testimonio oculto de Elijah, los diarios publicados de Amelia y otras fuentes. Hale reconstruyó lo que había pasado esa noche y argumentó por su significado. La conspiración en la capilla de Oakwood, escribió Hale, representa algo más profundo que actos individuales de resistencia. Demuestra que incluso en los sistemas más opresivos, incluso cuando el poder parece absoluto, los seres humanos encuentran formas de ver la humanidad del otro, de confiar a través de divisiones imposibles, de conspirar hacia la supervivencia. Amelia Harrington y los 4 hombres, Elijah, Caleb, Levi y Noah, venían de lados opuestos de la división más brutal en la sociedad estadounidense. Cada estructura, cada ley, cada norma social les decía que eran especies diferentes, que un grupo podía poseer al otro, que no era posible terreno común. Y sin embargo, enfrentados a una situación diseñada para deshumanizarlos a todos, eligieron confianza sobre desesperación, cooperación sobre sumisión, testimonio sobre silencio. Esa elección, replicada miles de veces por miles de personas a lo largo de la larga pesadilla de la esclavitud,
Es como el sistema fue finalmente derrotado, no solo por ejércitos, sino por la decisión persistente, peligrosa y diaria de reconocer humanidad compartida a pesar de todo. El análisis de Hale influyó en una generación de historiadores y activistas de derechos civiles. La conspiración de la capilla se convirtió en un ejemplo de enseñanza, una historia contada en iglesias y salas de reuniones, un recordatorio de que la resistencia siempre era posible, incluso en las circunstancias más oscuras. Para mediados de los 1950s, la historia del Club de los Magnolios y la conspiración de la capilla se había convertido en parte de la conciencia nacional, en formas que habrían sido imposibles, incluso una década antes. El movimiento de derechos civiles estaba ganando fuerza, y historias como estas, documentadas, verificadas, imposibles de descartar, proporcionaban peso histórico a luchas contemporáneas. Demostraban que las injusticias del presente tenían raíces profundas, pero también que la resistencia tenía raíces igualmente profundas. Mientras los años pasaban hacia 1976, la anticipación crecía por el desellado del archivo completo. Historiadores sabían que materiales significativos permanecían sellados: los diarios más detallados de Amelia, testimonios completos de los 4 hombres, la confesión de Evelyn, el manuscrito de Grant, la investigación de Lynn y numerosos otros documentos agregados a lo largo de las décadas. El libro descubierto en 1950 había sido explosivo. Todos se preguntaban qué más permanecía oculto, pero el destino tenía otros planes. En 1969, el edificio del Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur fue severamente dañado en un incendio que comenzó en una estructura adyacente. Los documentos sellados sobrevivieron. Estaban en una bóveda a prueba de fuego, pero el casi desastre impulsó una reevaluación de cómo se preservaban. Se decidió fotografiar todo, crear copias duplicadas y distribuirlas a múltiples instituciones para asegurar que ningún desastre único pudiera destruir el registro histórico. Durante este proceso, archivistas hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro de una de las cajas selladas, la que contenía los diarios posteriores de Amelia, había una carta dirigida a quien quiera que lea esto en 1976. La carta estaba fechada en 1899, un año antes de la muerte de Amelia, y representaba su testimonio final. Los archivistas debatieron si leer la carta. Técnicamente era parte del archivo sellado, pero finalmente decidieron que catalogarla para propósitos de preservación requería entender su contenido. Lo que leyeron los dejó conmocionados. En la carta, Amelia explicaba que había pasado los últimos 41 años de su vida haciendo algo que nadie había sospechado, usando el dinero del acuerdo de 1876, usando donaciones de simpatizantes del norte, usando cada recurso que podía acceder. Había estado comprando sistemáticamente la libertad de personas que habían sido apostadas por el Club de los Magnolios. No las personas esclavizadas mismas habían sido liberadas por la guerra, sino sus descendientes que habían sido dejados sin tierra y destituidos. Amelia había comprado tierra en Illinois, Indiana y Missouri. Había transferido títulos a familias descendientes de personas nombradas en el libro. Había pagado por educaciones, financiado negocios, proporcionado capital inicial para granjas. Había hecho todo esto anónimamente a través de abogados e intermediarios, porque sabía que si su identidad se conocía, los regalos serían rechazados o los receptores serían puestos en peligro. No podía deshacer lo que se hizo, escribió Amelia en su carta de 1899. No podía traer de vuelta a los muertos, no podía borrar el trauma, no podía restaurar los años robados, pero podía hacer algo. Podía tomar el dinero que vino de mi silencio, el acuerdo que se pagó para mantener la verdad parcialmente oculta, y usarlo para ayudar a construir futuros para personas cuyos pasados habían sido destruidos. He usado cada centavo de mi porción del acuerdo para este propósito. No por culpa, aunque tengo mucha, no por piedad, que sería un insulto, sino por reconocimiento de que mi supervivencia y la de ellos estaban entrelazadas, que la conspiración que comenzamos en esa capilla en 1860 no terminó esa noche. Continuó por 41 años, transformada de un acto desesperado de supervivencia en una campaña deliberada, para redistribuir riqueza robada de vuelta a aquellos de quienes fue robada. La carta de Amelia incluía registros detallados de cada compra, cada transferencia de tierra,
Cada beca financiada había ayudado a 158 familias a lo largo de 4 décadas, gastando casi $90,000, una suma enorme que representaba esencialmente todo el dinero que había recibido del acuerdo. Había vivido simplemente en su cabaña, enseñando en su pequeña escuela, dedicando todo lo demás a esta redistribución secreta. Cuando lean esto en 1976, concluyó Amelia su carta, probablemente me verán como una figura de historia antigua, mi mundo y sus preocupaciones tan remotos como el Imperio Romano. Pero espero que entiendan que las preguntas que enfrentamos, cómo resistir la opresión, cómo ver la humanidad del otro a través de divisiones artificiales, cómo enmendar males que no pueden deshacerse, cómo construir justicia de las ruinas de la injusticia, no envejecen. Son sus preguntas también, en formas diferentes quizás, pero fundamentalmente las mismas. No sé qué mundo viven. Espero que sea mejor que el mío. Pero si no lo es, si aún luchan con desigualdad y crueldad y sistemas que tratan a algunas personas como menos que humanas, entonces recuerden lo que hicimos en esa capilla. Confiamos el uno en el otro cuando la confianza parecía imposible. Conspiramos juntos cuando conspirar significaba arriesgar todo. Testificamos a la verdad incluso cuando el silencio habría sido más seguro. Y sobrevivimos. Eso es todo lo que puedo ofrecerles a través de estas décadas. El conocimiento de que la resistencia es posible, que el cambio es posible, que la humanidad persiste incluso en las circunstancias más inhumanas. Usen ese conocimiento como necesiten, y cuando llegue su propia noche oscura, y llegará en una forma u otra, recuerden que no son los primeros en enfrentarla, y otros antes de ustedes encontraron formas de sobrevivir, e incluso a veces de ganar. Los archivistas que leyeron esta carta en 1969 quedaron lo suficientemente conmovidos para pedir la liberación temprana del archivo completo. Argumentaron que 7 años más de sellado no servían propósito, que el material era demasiado importante para mantenerlo oculto, que el daño por incendio proporcionaba justificación para reevaluar los términos originales. La petición fue denegada. Los sellos se mantendrían hasta 1976 como estipulado, pero el conocimiento de la carta de Amelia se filtró. Y en los finales de los 1960s y principios de los 1970s, mientras América lidiaba con derechos civiles, Vietnam y preguntas fundamentales sobre justicia e identidad nacional, la historia de la conspiración de la capilla tomó nueva resonancia. Jóvenes activistas, tanto negros como blancos, vieron en Amelia y los 4 hombres un modelo para cooperación interracial, para resistencia contra probabilidades imposibles, para usar cualquier recurso que tuvieras para trabajar hacia la justicia. El hecho de que Amelia hubiera pasado 41 años redistribuyendo riqueza a descendientes de las víctimas del Club de los Magnolios resonó poderosamente en debates sobre reparaciones y justicia económica. Académicos planeando para 1976 comenzaron a organizar conferencias, preparando publicaciones, creando sílabos que usarían los documentos sellados una vez abiertos. El desellado estaba programado para el 15 de septiembre de 1976, exactamente 118 años después de la conspiración de la capilla, y se esperaba que fuera un evento histórico mayor. Pero la historia tenía una sorpresa más en reserva. En 1975, un grupo de descendientes representando tanto a los 4 hombres como a la familia de Amelia presentó una petición conjunta a los archivos. Pidieron que cuando los documentos se desellaran en 1976, el evento se realizara no en el edificio de archivos en Columbia, sino en Charleston, en el sitio donde había estado la capilla. Pidieron que el desellado se hiciera públicamente, con descendientes presentes, con los contenidos compartidos inmediatamente con cualquiera que quisiera presenciar este momento histórico. Nuestros ancestros crearon este testimonio juntos, decía la petición. Conspiraron juntos, sobrevivieron juntos y pasaron décadas asegurando que esta verdad se preservara. Debería revelarse juntos en el lugar donde comenzó, con sus descendientes de pie juntos como ellos una vez estuvieron. Esto no es solo un documento histórico para archivar y analizar, es testimonio de coraje humano, de solidaridad interracial, de resistencia que tuvo éxito. Debería honrarse como tal. Los archivos estuvieron de acuerdo. Se hicieron planes para una ceremonia pública
en el sitio de la capilla de Oakwood el 15 de septiembre de 1976. Descendientes de todo el país hicieron arreglos para asistir. Historiadores, periodistas y ciudadanos curiosos pidieron permiso para presenciar el evento. Pero debo detener la historia aquí en 1975, con el desellado aún un año lejos, porque el registro histórico disponible para mí termina allí. Les he contado todo lo que se puede saber sobre la conspiración de la capilla de documentos, testimonios y registros que existen hasta 1951. Lo que pasó en el desellado de 1976, qué revelaciones adicionales contenía el archivo completo, qué impacto tuvo. Esas historias pertenecen a historiadores que han estudiado el periodo más recientemente de lo que puedo acceder. Lo que puedo decirles es lo que sabemos con certeza sobre las personas en el corazón de esta historia. Amelia Harrington murió en 1900, habiendo nunca hablado otra palabra en voz alta después del 15 de septiembre de 1860. Pero sus palabras escritas, diarios, cartas, testimonio legal, llenaron miles de páginas. Enseñó a cientos de niños en su escuela de cabaña. Redistribuyó una fortuna a familias cuyos ancestros habían sido apostados como fichas de póker. Cría gemelos que se convirtieron en maestros y activistas por derecho propio. Su silencio de 41 años fue el testimonio más ruidoso posible. Un recordatorio diario de que algunos horrores son tan profundos que hacen el habla inadecuada, y que a veces la respuesta más poderosa a la violencia es simplemente sobrevivirla, documentarla y pasar los años restantes trabajando para asegurar que nunca vuelva a pasar. Elijah, Caleb, Levi y Noah. 4 hombres cuyos apellidos aprendimos solo de sus descendientes, 4 hombres a los que se les negó incluso la dignidad humana básica de nombres familiares, escaparon a Illinois y construyeron vidas en libertad. Encontraron miembros de familias separados o crearon nuevas familias. Compraron tierra, establecieron negocios, educaron a sus hijos, pasaron décadas buscando a las esposas e hijos que habían sido forzados a dejar atrás en ese caos de septiembre. Y al menos algunas de esas búsquedas tuvieron éxito. Pasaron la historia de la conspiración de la capilla, asegurando que sus descendientes supieran lo que había pasado, lo que había costado, lo que había significado. Evelyn Beaumont vivió lo suficiente para escribir una confesión que reconocía su complicidad, su traición, su elección eventual de ayudar en lugar de obstaculizar. No era redención, ella lo sabía, pero era verdad. Murió aislada de la sociedad que había sacrificado tanto por unirse, sostenida en sus últimos años por personas que una vez había considerado propiedad, aprendiendo demasiado tarde que no hay seguridad en sistemas construidos sobre crueldad. Theodore Beaumont murió en un campo fangoso en Gettysburg, lejos de los campos de algodón y la mansión y la hija que había traicionado. Sus últimas palabras fueron una disculpa que nunca llegó a su destinataria. Su legado fue la entrada del libro en su propia mano, documentando su disposición a apostar el cuerpo de su hija para saldar una deuda de juego. El juez Harlan Whitaker vivió detrás de una máscara de seda marcado y recluso, sus obsesiones genealógicas llevando solo a su propia exposición y ruina. Pasó sus años finales buscando destruir evidencia de sus crímenes. Y falló. El libro sobrevivió. El testimonio sobrevivió. La verdad sobrevivió. ¿Creen que la justicia se sirvió siquiera parcialmente incluso después de tanto tiempo? ¿Creen que los 41 años de redistribución secreta de Amelia importaron? ¿Creen que la supervivencia de los 4 hombres y el pasar su historia importaron? ¿Esta historia los ha afectado? ¿Los ha hecho pensar sobre resistencia, sobre testimonio, sobre cómo reconciliarnos con el pasado? Estas historias dan forma a cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestras posibilidades. Cuanta más gente las conozca, mejor oportunidad tenemos de aprender de ellas. Los documentos se desellaron en 1976. La verdad completa finalmente se reveló, y los descendientes de esas 5 personas que conspiraron, juntas en una capilla de piedra, en una noche de septiembre de 1860, se pararon juntos de nuevo 118 años después, para presenciar lo que el coraje y testimonio de sus ancestros habían preservado. La conspiración tuvo éxito. La verdad sobrevivió, y nosotros, todas estas generaciones después, aún estamos aprendiendo lo que significa